sobre dos parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13 a partir del versículo 44 y al 46, que son la de el tesoro escondido y de la perla de gran precio. ¿Me acompañan a leerlas juntos? Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder allí mismo y, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas, y cuando encontró una de mucho valor, fue, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Estas parábolas las cuenta el Señor Jesús para dar respuesta a una de las preguntas que muchos se hacían y que Él quería responder para que no hubiese ninguna duda, y es: ¿cómo hago yo para formar parte de ese reino de Dios? Él venía hablando de ese reino de Dios, pero ¿cómo puedo yo ser parte de eso? Y entonces cuenta estas dos historias. Vamos a empezar con la primera, a analizarla. La primera, la que tiene que ver con el tesoro escondido, podemos decir que, obviamente, las personas que escuchaban esta historia, para ellos era muy normal el hecho de tener algo valioso y enterrarlo. ¿Por qué? Porque debido a la inseguridad que reinaba en ese momento, las guerras, los saqueos, era muy normal enterrar en vasijas o en algunos compartimentos de madera cosas valiosas que podían ser desde monedas hasta comida, hasta ropa o algún objeto de valor. La persona sabía dónde estaba, entonces tenía que recurrir sencillamente de noche o en un momento en donde no lo vieran a ese lugar para poder recuperar y usar lo que había guardado ahí. Muchos dicen que realmente no fue muy honesto, que digamos, este señor, porque lo que hizo fue encontrar un tesoro en un terreno que evidentemente no era de él, porque después lo termina comprando, y bueno, y se queda con él. En realidad, las leyes rabínicas decían que toda persona era dueño de aquello que encontraba. Así que podemos decir que este señor no infringió ninguna ley. Es más, podemos decir que el tesoro no era del dueño del terreno, porque si hubiera sido del dueño del terreno, al venderlo, obviamente se lo hubiera sacado. Sin embargo, evidentemente el dueño no sabía ni que estaba ese terreno, por lo tanto vendió el terreno con tesoro y todo. Y este señor dice que fue y con mucha alegría vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno. O sea que evidentemente él vendió para comprar. Ahora, cuando vamos a la segunda historia, que tiene que ver con la perla, es algo similar. También podemos decir que era muy común, sobre todo en las ciudades costeras, que personas se dedicaran a buscar perlas de gran valor. Es decir, eran perlas que por su tamaño y también por la dificultad de haberlas conseguido, porque muchas estaban a bastante profundidad y en ese momento obviamente no había equipos de buceo, entonces era muy peligroso sacarlas, tenían buen precio y también se podían vender a muy buen precio porque eran muy cotizadas, como ahora serían los diamantes. En ese momento las perlas mostraban estatus, mostraban mucho valor y eran muy requeridas. Por lo tanto, siempre había mercaderes que iban por esas ciudades costeras buscando oportunidades. Y bueno, acá cuentan de un señor que encontró una que aparentemente no era una común, sino que era una que tenía un precio, o sea, era muy valiosa y por la cual podía tener mucho precio. Entonces dice que también decidió vender todo lo que tenía y fue y compró esa perla. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos dan estas parábolas? Bueno, yo por lo menos puedo mencionarles tres. Vamos con la primera. Dijimos que el reino de Dios es el tema recurrente de todas las parábolas. Y dijimos también en otros videos anteriores que el reino de Dios no es un lugar, sino más bien es un gobierno. Es decir, el gobierno de Dios ocurre en el espacio en el cual se produce esto de que hay un rey, que sería Dios, y hay alguien que lo obedece.
El Señor Jesús mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado cuando Él llegó a este mundo. ¿Por qué? Porque Él simbolizaba el prototipo de aquella persona que era totalmente obediente a Dios. Y entonces Él nos da su ejemplo para que después este reino, nosotros, sus hijos, lo podamos replicar. Es decir, podamos crear ámbitos en donde Dios reina y hay alguien que lo obedece. Por supuesto, lo que pretende que el primer ámbito en donde el reino de Dios se produzca es en nuestra vida. Es decir, en nuestra vida Dios debe ser nuestro rey, es el que nos guía, es el que dirige nuestra vida y nosotros, por supuesto, los hijos que obedecemos. Pero también eso se extiende a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro espacio de labor, de trabajo, nuestro espacio de estudio. Y así en todas las áreas donde nosotros nos movamos, el reino de Dios se tiene que manifestar. Es decir, ese ámbito en donde Dios y sus principios son los que dirigen nuestra vida. Ahora, también dijimos que el reino de Dios tiene una particularidad y es el hecho de que todavía no se ha consumado totalmente, es decir, no está completo. Si bien está, todavía no se ha consumado en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en la salvación, es como una especie de proceso que empieza con la justificación, o sea, la declaración de que somos justos. La justicia de Cristo en la cruz fue imputada a favor nuestro y ya somos declarados sin mancha delante de Dios. Luego empieza una segunda etapa que sería el proceso de santificación, en donde estamos todos nosotros, todos los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que transitamos este mundo con el deseo de parecernos cada vez más al carácter de Cristo. Dijimos que carácter quiere decir cuño, como un sello que se imprime en otro objeto. Y de esa misma manera, el Señor Jesús quiere a través de su Espíritu imprimir el carácter de Jesús en nosotros. Ese es el proceso que nos hace cada vez más santos, más parecidos a Jesús, más parecidos a lo que Dios espera de nosotros cuando dijo, sean santos como yo soy santo, así dijo Dios. Y entonces en eso estamos, hasta que llegue la glorificación, es decir, cuando nosotros nos encontremos con el Señor, ya sea que muramos o que Él nos venga a buscar, en ese momento nuestros cuerpos van a ser absolutamente glorificados y óptimos para vivir la vida eterna que tenemos preparada. Ahí vamos a poder decir que el reino de Dios se consumó en su totalidad. Pero mientras tanto, tenemos que decir que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y muchas de las bendiciones de ese reino de Dios ya las podemos disfrutar. Como por ejemplo, el haber sido declarados justos. El reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de bienestar, es un reino de armonía, de gozo. Por lo tanto, el gozo, el perdón, la paz que nos da el Señor, la guía, la cantidad de recursos a través de los dones que nos da el Señor a sus hijos para que nosotros podamos servir a los demás y también mostrar la gloria del Señor, todas esas cosas forman parte de ese reino de Dios. Así que ya lo estamos disfrutando. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que podemos sacar de estas dos parábolas? Que el reino de Dios es invalorable. Su valor es cuantioso, es muchísimo. No podemos mesurarlo, porque es tremendo lo que el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios en nuestras vidas puede hacer con nosotros. Por eso dice en los dos casos que llenos de gozo fueron tanto el mercader como el que encontró el tesoro. Con gozo vendieron todo lo que tenía y compraron ese terreno, compraron esa perla. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían, comparado con lo que iban a obtener, iba a ser evidentemente un gran negocio. Era exitoso, porque no se podía comparar el valor de lo que dejaban con el valor de lo que iban a tener. Por otro lado, otra de las enseñanzas que podemos sacar es que el reino de Dios nos podemos apropiar de él, pero en forma individual. Fíjense que en ambas parábolas está hablando no de un pueblo o de un grupo, sino que está hablando de personas. Y nosotros sabemos que al reino de Dios se entra, pero no por formar parte de un pueblo. Esto es uno de los conceptos que el Señor Jesús quería dejar bien claro, por eso en forma recurrente en las parábolas hablaba de eso. En Romanos 9, versículos 6 y 7, podemos ver claramente cuando dice Pablo que no todos
los descendientes de Israel son el verdadero pueblo de Dios. Inclusive en Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice: ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Y esto es lo que el Señor quería demostrar y quería contar, y por eso lo repetía tan seguido, que es el tema de que no por pertenecer a un linaje, como en este caso el pueblo de Israel, todos iban a pertenecer al reino de Dios. Únicamente aquellos que tenían fe en Dios, aquellos que reconocían que Jesús era el Mesías, el que venía a pagar por los pecados. Entonces eso tenía que quedar muy claro. Por otro lado, también tenía que quedar claro que no es algo que se pueda adquirir, es algo que viene como un regalo de Dios. Lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lo dice también muy claramente Romanos 6:23, cuando dice que el pecado la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que nos tenemos que apropiar individualmente de ese reino. ¿Pero cómo? Tomando una decisión por Jesús, aceptando ese regalo que nos da Dios a través del perdón que nos ofrece Jesús, porque Él murió en lugar de nosotros. Y ahora, ¿cuál sería la tercera enseñanza? Que nosotros nos apropiamos de esa salvación, nosotros ingresamos al reino de Dios, pero a través de una transacción. ¿Pero cómo? ¿No acabamos de decir que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios? Bueno, sí, pero también tenemos que ver que en las dos parábolas se habla de que los dos vendieron para comprar, ¿no? Yo me pregunto, ¿no podía haber directamente sacado todo ese tesoro y habérselo llevado sin necesidad de comprar ese terreno? ¿Sería el tesoro tan grande que no lo podía manipular ni moverlo porque era cuantioso y entonces no le quedaba otra que apropiarse de ese terreno para luego usar ese tesoro? No lo sabemos, pero evidentemente en las historias, en ambas, se hace hincapié en el hecho de que tuvieron que vender para luego comprar. Por lo tanto, parecería como que hay una transacción que hace posible apropiarnos de ese tesoro, que en este caso sería el reino de Dios. Bueno, y eso también, este mismo concepto lo tenemos en Isaías capítulo 55, versículo 1, cuando dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Otra vez está diciendo: vengan los que no tienen dinero, los que tienen sed, pero que no tienen dinero para comprar, vengan y compren. Entonces parece como una especie de contradicción, o sea, no tengo dinero, pero al mismo tiempo tengo que comprar. ¿Será que para comprar lo que Dios me está exigiendo no es dinero, sino es otra cosa? Y sí, creo que estamos dando en el clavo. Lo que el Señor está pidiendo no es dinero, no son obras. Lo que está pidiendo es una renuncia. Tenemos que dejar para obtener. Tenemos que dejar lo viejo para obtener lo bueno. ¿A qué nos referimos con el tema de renunciar? ¿A qué tendríamos que renunciar? Es cierto que cuando nosotros conocemos a Jesús, no hacemos un listado de todas nuestras posesiones, de nuestro coche, nuestra casa, nuestra cuenta de banco, y entonces se la damos a Él para que Él nos dé la salvación. De ninguna manera. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando conocemos al Señor, vemos el amor que Él nos ofrece, vemos cómo Él nos amó, que fue capaz de darse por entero hasta la muerte. Entonces nosotros decimos: queremos darte también, queremos recibir ese perdón, pero también darte nuestra vida. Entonces, a medida que vamos conociendo ese amor y vamos conociendo más a Dios, más a Jesús, a través de su palabra y a través de las experiencias que tenemos con Él, ahí nos damos cuenta cuánto tenemos que dejar. Tenemos que dejar
esa vida independiente que teníamos antes, esa vida donde hacíamos las cosas a nuestra manera, esa vida donde los recursos eran nada más que los nuestros y no pensábamos ni en los recursos que tenía Dios, que quiere compartir con nosotros, ni tampoco pensábamos en qué decía Dios sobre las cosas que queríamos hacer. Esa vida independiente, esa vida a mi manera, esa hay que dejarla de lado, hay que renunciar a ella. Hay que renunciar también a nuestros viejos hábitos. Hay muchos hábitos, hay muchos pecados que inclusive hasta nos dan de comer, pero que cuando empezamos a conocer a Dios y empezamos a ver qué piensa Él sobre todas estas cosas, nosotros nos damos cuenta que también tenemos que dejarlos de lado, tenemos que renunciar a ellos. O sea que tenemos que renunciar a una vida de orgullo, a una vida en donde las cosas se hacen como yo quiero, para dar lugar a una vida donde sea el Señor el que me guíe. Y evidentemente eso tiene un costo. Por eso el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si aún no quiere ser discípulo mío, olvide de sí mismo, cargue su cruz y sígame. La rendición no es una obra que nosotros tengamos que hacer para obtener la salvación. La salvación es un don gratuito. Pero evidentemente, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros, por su gracia y por su obra en la cruz, entramos a ese reino de Dios, entramos a ese ámbito en donde Dios es el que gobierna. Y cuando Dios es el que gobierna, entonces nosotros tenemos que saber que hay un montón de cosas que tenemos que dejar de lado. Entonces ya la renuncia no pasa a ser una obra que hago para que el Señor me ame o el Señor me permita estar en su reino, sino que es una consecuencia de esa salvación. Por eso, lo que el Señor quería recalcar en estas dos parábolas es que realmente la salvación no es para un grupo de personas, algún grupo de élite que pertenece a este o aquel pueblo, y que capaz porque sus padres eran cristianos o porque tenemos una tradición familiar de fe en Dios, entonces yo también la voy a tener. De ninguna manera. Tenemos que apoderarnos, por decir así, o adueñarnos de esa salvación en forma personal, con una decisión personal, una decisión que tiene que ver conmigo, no con nadie de mi familia. Pero por otro lado, también se tiene que hacer evidente en esa renuncia. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, tenemos que dejar lo viejo para apropiarnos de lo nuevo. Porque evidentemente la vida de una persona que es verdadera hija de Dios o hijo de Dios, que pertenece al reino de Dios, es una vida que renuncia a todo lo que interfiera en su fidelidad a Dios y en una vida de obediencia. Por eso cuando terminamos de leer estas parábolas y de analizarlos, nosotros nos tendríamos que preguntar: ¿hemos renunciado o estamos renunciando a todo lo que interfiere en nuestra relación con Dios? ¿Tenemos una vida en donde tenemos esa disposición para identificar, evaluar y después sacar todo aquello que sea un obstáculo para tener la vida que el Señor quiere formar en nosotros? Ese es el mensaje que quiere dejar estas parábolas. Este es el mensaje que quiere dejar el Señor. Ir a comprar es dejarle de lado nuestro orgullo. Es gratuita nuestra salvación, no porque no tenga valor, sino porque el gran valor que tiene la pagó el Señor Jesús. Así que a nosotros no nos toca pagar nada, pero sí nos toca tener una vida de renuncia, una vida que muestre que lo que más nos importa es vivir una vida de fidelidad y de amor y de gozo continuo en Dios. Y para eso hay obstáculos que saltar, hay cosas que hay que dejar de lado. Dios quiera que a través de todas estas parábolas podamos meditar y pensar que el gobierno de Dios en nuestras vidas quiere ser una realidad. Y para eso tenemos que renunciar. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.